¿Qué vamos a ver ahora? Diferencia entre inflamación aguda y crónica. El tema de ahorita es inflamación, ya vimos los signos cardinales. ¿A qué se le llama aguda? ¿A qué se le llama crónica? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es la diferencia entre aguda y crónica? El tiempo, muy bien, ya lo vieron de seguro ahí, porque respondió después de darle la vuelta al material. El tiempo, ¿qué más? El tipo de células que participan también, aunque no lo creas, no son los mismos leucocitos, ¿sí? Veamos las diferencias entonces, comparemos a aguda y crónica. La aguda, perdón, puede durar minutos, horas o días. La crónica, meses a años, ¿sí? Meses a años. Ahí dice semanas, meses. ¿Qué te dije? El tipo de células. Cuando te dicen aguda, ¿cómo se llaman las células? Neutrófilos. Neutrófilos, no olviden eso. Cuando te dicen crónica, monocitos, macrófagos, linfocitos. El principal es los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos. ¿Bien? Una inflamación aguda es la que tú vistes en pantalla. La inflamación aguda tiene todos los signos cardinales de inflamación. Sin embargo, yo te puedo decir que acá hay una inflamación, aunque no haya signos cardinales. ¿Pero qué tipo de inflamación será? Crónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la aguda, perdón, aquí está, los signos de inflamación están bien pronunciados, en cambio en la crónica no. La lesión en la crónica es muy grave y la lesión en la aguda es leve. A continuación, en los siguientes minutos, vamos a discutir la base patológica y bioquímica de la aguda y después de la crónica, ¿sí? Yo diría de toda la clase esto es lo más difícil, así que espero que estés vivo todavía al terminar. Dime. Se supone si dura poco, ¿qué le pasó? Para que dure poco. Tiene que parar esa inflamación y eso se llama resolución espontánea. O sea, resolución significa se soluciona espontáneamente. Espontáneamente adquiere el significado de en pocos días. Espontáneamente en pocos días. No significa que de la nada se soluciona. Sí, en pocos días, ¿sí? Perfecto. Aguda. Veamos. Una inflamación aguda. Hay pasos para una inflamación aguda. Para que los leucocitos vengan acá, lo primero que le tiene que pasar al vaso sanguíneo, ¿qué es? Dilatarse. El vaso sanguíneo se dilata, chicos. Y si el vaso sanguíneo se dilata, hay más células que van a estar en este lugar. Y la sangre no solamente fluye así, sino también fluye haciendo remolinos, un flujo turbulento. Es como un río. ¿Alguien ha visitado un río? Si tú tienes un río y tienes una salida del río a un lado, ¿qué le pasa al agua que está ahí? ¿Está corriendo? No, está ahí. ¿Sí? Está como en un pocito que ligeramente se mueve y el río está corriendo, ¿no? Lo mismo pasa en tu sangre. ¿Cómo se llama esto? Éstasis. Éstasis sanguíneo. Entonces hay una vasodilatación y un éxtasis sanguíneo. No es esa droga, ¿eh? Éxtasis, no, éxtasis. ¿Sí? Se dice entonces que cambia el flujo de la sangre, se vuelve más lento en ciertas zonas y hay un aumento del calibre, ¿se entiende? Calibre, ¿no? Diámetro, perfecto. Si en la inflamación aguda sucede esto, pues esto es la explicación de que en el tejido que se inflama se vea rojito. ¿Por qué se ve rojito? Porque la sangre está acumulada, pues hay vasodilatación. Entonces, esto explica ¿qué? El rubor. ¿Qué era el rubor, señorita Lice? Enrojecimiento, el eritema. Eritema, ¿sí? Y además, tú sabes que tu sangre tiene cierta temperatura, ¿no? Algunas veces alguien se ha cortado y se ha dejado caer gotas de sangre en su otra mano. Lo sienten calientito, ¿verdad? Entonces, eso explica también por qué en el lugar donde hay inflamación también hay aumento de temperatura y calor. Bien, después de que se vasodilata, se tienen que formar poros. ¿Para qué se tienen que formar poros? Habla. Muy bien, para que las células, que no son chiquitas, parecen chiquitas pero no lo son, ahí está, puedan salir por ahí. Los leucocitos puedan salir. ¿Cómo se llama el proceso de salida de los leucocitos? ¿Alguien no sabe? Comienza con día, termina en pedecis.
Muy bien, ya ves una pequeña ayuda y tú llegas a la solución. Diapedesis. Esto se llama hacer huequitos. Bueno, lo explico así para que lo entiendas. Esto que he puesto como que se hace huequitos se llama mayor permeabilidad vascular. ¿Tú crees, te pregunto yo, que solo salen células? ¿Qué también sale? Proteínas, pues, de la sangre, salen proteínas, sale agua de la sangre. Y por eso también se hincha. ¿Por qué está hinchado una zona? ¿Por qué hay un tumor en una zona inflamada? Porque ha salido, dímelo, sustancias de la sangre. Proteínas, líquido. ¿Por qué hay edema? Porque hay líquido que ha salido. Ese líquido con proteínas que sale se llama exudado. Exudado. ¿Bien? Líquido y proteínas. Exudado. No, no. Y finalmente hay una migración y activación. Estas células por diapedesis van hacia a la zona, por ejemplo, que acá sea la alerta, zona de infección, zona de inflamación, llegan ahí y se activan, ¿no? La voy a poner activada. Esa célula es normal, cuando llega acá se activa. Ahí está activada. Con su punche ahí. Perfecto. Migración y activación. Eso es parte del reclutamiento, ¿verdad? Reclutamiento. Perfecto. Cuando ya está activada, ¿qué hace esta célula? Tiene dos formas básicas de actuar. Una, se come lo que haya. ¿Cómo se llama eso? Fagocitosis. Y otra, machuca botones en las células. ¿Qué botón? ¿Qué botón, chicos, todos? El FAS-CD95. Perfecto. ¿Cómo? Transvascular en el mismo vaso sanguíneo. Es que a veces algunas inflamaciones suceden en el espesor del vaso sanguíneo. Eso es vasculitis. Pero estos términos que aprenderás después. ¿Sí? En algunas enfermedades no es necesario que la célula salga, sino que la reacción se desencadena en el mismo vaso, en la pared. ¿Cómo se llama en el conjunto de enfermedades? Vasculitis. ¿Sí? No te van a preguntar eso. No te van a preguntar eso. Tranquila. ¿Sí? Perfecto. Chicos, ¿por qué se dematizó? ¿Por qué hay un tumor en la zona? Dímelo. ¿Por qué hay un tumor en la zona? Por la salida del exu. Háblame con propiedad. Del exudado. ¿Y tú crees que eso se va a quedar así para siempre? ¿Para siempre se va a quedar ahí un bulto? ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que ir. ¿El exudado regresa al torrente sanguíneo? O sea, ¿se mete nuevamente por los huequitos? ¿Cómo se llama la vía de drenaje en tus tejidos? Sistema linfático. ¿Qué le pasará a tu sistema linfático después, no? A los vasos linfáticos, ¿qué les pasarán? Si están absorbiendo líquido, se hinchan. Y en los vasos linfáticos, ¿cómo se llaman estas pelotitas? Ganglios linfáticos. Por eso cuando tú tienes una inflamación, por ejemplo en la garganta, la común ahora con el cambio de clima, la inflamación se vuelve calurosa, ¿no? Hay calor ahí en esta zona. Si te examinas, está rojita por dentro. Hay rubor, ¿sí? Y está hinchada, por eso cuando te es difícil pasar alimento saliva, te duele, hay dolor, ¿sí? Entonces esas inflamaciones llamadas faringitis o faringoamigdalitis, después de unos cuantos días, para disminuir el volumen, el tamaño, el sistema linfático absorbe el exudado. ¿Y qué le pasa al sistema linfático? Se hincha, se hinchan los vasos, se hinchan los ganglios y te salen adenopatías, ¿no? O sea, ganglios. Se te hinchan los ganglios. ¿Correcto? Entonces, las reacciones de los vasos linfáticos también son importantes. Hay un aumento del flujo en los vasos linfáticos, hay una proliferación porque estos tienen la característica de aumentar. ¿Ah? Tenemos que absorber más, entonces se forman más vasos linfáticos. Proliferación de vasos linfáticos y un aumento de tamaño. ¿Qué estamos viendo en pantalla? ¿Qué estamos viendo en pantalla? ¿Qué estamos viendo en pantalla? Hablen. Un vaso sanguíneo, muy bien. Sangre. Luego el proceso de diapedesis. Oye, primero se fija
el leucocito, pero la sangre lo hace mover y entonces rueda. Rodamiento. Después del rodamiento ya se estabiliza, se fija por completo y finalmente sale diapedesis para ir en busca de las bacterias, ¿no? Eso es un ejemplo. ¿Cómo se llama cuando el leucocito que está pasando se pega a la pared del vaso? Se pega a la pared, se llama marginación. Marginación no es que lo trates mala, lo marginas al pobre leucocito, no. Marginación es que se vaya y se pegue a la pared. ¿Qué sucede después de que se pega en la periferia de los vasos? Se pegó. ¿Qué pasaba? Yo lo dije. Rueda, ¿sí? Rodamiento. Rodamiento. Y el rodamiento se trata. Mira, yo voy a hacer leucocito, ¿ah? Marginación, me voy a marginar, me voy a la pared. Ahora, rodamiento, empiezo a rodar. Y cuando empiezo a rodar, empiezo a producir selectinas. Estas selectinas me van a permitir unirme. A la vez que ruedo, me uno con selectinas. ¿Sí? Selectinas P, selectinas C, selectinas L. Son los nombres que se les da. Otra forma que empiezo a producir después de unirme con selectinas que no es tan fuerte la unión, la sangre me podría llevar, expreso otras proteínas que ya son más fuertes, ¿no? Ahí está un proteinón. Eso se llama integrinas. Y entonces, me conecto con integrinas y ya estoy firmemente anclado. Activación significa llegar a expresar integrinas. Eso es activación, ¿sí? Expresar integrinas. Como ya se expresó la integrinas, ya estoy adherido. ¿Qué significa adhesión? Que mi integrina se una al endotelio, a la pared, con su receptor. Eso es adhesión. ¿Correcto? Y una vez que ya estoy adherido y estoy ahí, ¿qué es lo que hago? Me abro espacio. ¿Saben qué voy a pasar? Ábranme espacio y salgo. Transmigración. Todo esto son los pasos de la diapedesis. Marginación, rodamiento, activación, adhesión y transmigración. Dímelo. Integrinas y sus receptores. Ligandos o receptores, lo mismo. Integrinas y sus receptores. Muy bien. Este de acá se une con este y estos dos se unen con esta. Pero son términos que no van a un curso introductorio, por eso simplemente no lo digo. Este con esta y estos dos con este. Ya. Preguntan, ¿quién con quién se une? Sí, preguntan. Perfecto. Última, quimiotaxia. ¿Qué es quimiotaxia? ¿Qué es quimiotaxia? ¿Tú crees que cuando se desencadenó esto, por ejemplo, por bacterias, las bacterias van a estar ahí? ¿Se van a quedar ahí? ¿Qué pasa con las bacterias? Se mueven, pues, se mueven, atacan. Se meten a células, otras van por ahí, se empiezan a reproducir. Entonces, cuando vienen al patrullero, los leucocitos tienen que saber a dónde michi se fueron las bacterias. ¿Y cómo lo hacen? Por un sistema de rastreo que hay, recuerda que no tienen ojos, de moléculas que están ahí, como si fuera el caminito. Y entonces por los distintos caminitos que haya de moléculas, agarra y sigue un caminito. Acá hay un caminito. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Quimiotaxinas. El proceso se llama quimiotaxia. ¿Cómo se llaman las moléculas? O factores quimiotácticos. Quimiotaxinas o factores quimiotácticos. Sí. Leucotrienos. Y proteínas del complemento. Disculpen la letra. Leucotrienos, proteínas del complemento. Bien. Perfecto. ¿Por qué estos términos ahora aparecen cuando la señorita preguntó su nombre? Andrea. Andrea preguntó intravascular, transvascular y extravascular. ¿Qué significa? ¿Dónde se da la reacción inflamatoria, no? Puede ser dentro de la sangre, enfermedades hematológicas, intravascular. Puede ser transvascular en la pared o extravascular afuera. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué significa fagocitosis y eliminación? Comerse al patógeno y destruirlo, ¿no? Comerse y destruirlo. ¿Cómo se lo comen?
De esa manera, hay receptores, endocitan al patógeno, eso es un virus, por ejemplo. Lo están tragando, liberan enzimas, esto vendrían a ser los lisosomas, y se destruye, ¿no? Termina eliminando. ¿Cómo se elimina? Por enzimas, pero otra forma es darle radicales libres, los free radicals. Las especies reactivas de oxígeno, las especies reactivas de nitrógeno. Enzimas o los free radicals, radicales libres. Claro, acá. ¿Sí? Especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. ¿Bien? Estos dos. ¿Sí? Perfecto. 1 hora y 35 minutos de clase. ¿Sí? Sigo preocupado. Vamos. Bien. Trampas extracelulares de neutrófilos. ¿Qué michi es eso? Si es que si la infección es demasiada, los neutrófilos están ahí y dicen, no nos podemos dar abasto. No nos podemos dedicarnos a comer porque son un montón. Y además se escapan. De repente la bacteria es flagelada y camina. Entonces, ¿qué hacen los neutrófilos? Muchos de ellos hacen trampas. ¿Cómo hacen trampas? Liberan su contenido citoplasmático, lo dejan ahí y es como si fuera una, yo lo imagino así, como si fuera una trampa para osos, ¿no? Entonces, quien esté la bacteria, ¡pum!, se queda en esa trampa. Trampas de neutrófilos. ¿Quién la hace o cómo se hace? La célula se sacrifica, muere. Se sacrifica, libera su citoesqueleto y su citoesqueleto sirve como una trampa. ¿Sí? Función de los neutrófilos. Si no la sabías, hoy lo sabes. Bien. Sí. Y ahí se pegan las bacterias. Sí, trampas extracelulares de neutrófilos, a secas. Bien. Material genético y citoesqueleto. Todo ello forma en las trampas extracelulares. Finalmente, la inflamación tiene que terminar, ¿verdad? Porque hemos dicho que tiene resolución. ¿Qué significa espontánea? No es de la nada. ¿Qué significa espontánea? En pocos días. Entonces, ¿por qué disminuye? Porque ya se mató a los agentes, pues. Ya se los mató a los causantes. Y entonces tiene que haber una disminución de los mediadores químicos. Mediadores químicos son las sustancias. Las que has aprendido ahora son las quimiotaxinas, mediadores químicos, ¿no? Otra explicación de por qué termina. ¿Por qué es que termina la inflamación aguda? Porque los neutrófilos que han sido llamados tienen una vida media corta. O sea, vienen y están funcionando y envejecen rápido, 7 días y mueren. No duran más de 7 días en el tejido los neutrófilos. ¿Sí? Claro, eso es una inflamación aguda. Ahora, si siguen viniendo, si siguen habiendo más bacterias, más agentes causales, se llaman a más neutrófilos. Y eso es inflamación aguda hasta el mes. Pasado el mes, o sea, pasado esas 4 semanas, y si sigue la inflamación, ya deja de ser aguda y se transforma crónica. ¿Sí? Y porque se empieza a producir citocinas antiinflamatorias. Es como si fueran los que contradicen. En la apoptosis, ¿te acuerdas que habían pro-apoptósicas y antiapoptósicas? Lo mismo acá. Moléculas que inhiben o bloquean la inflamación. ¿Sí? Albert, quiero ejemplos. Interleuquina 10. Así, esto es importante porque solamente son dos lo que describen los libros, nada más, así que lo apuntamos. Antiinflamatorios, interleuquina 10. ¿Sí? Factor de necrosis, perdón, factor de crecimiento tumoral beta. Factor de crecimiento tumoral beta. ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Qué? Citocinas, ¿pero qué? Antiinflamatorias. Antiinflamatorias. ¿Sí?